El Ayom Yom de hoy, en el año que se escribió el Ayom Yom, que fue fin del año 1943 y 44, la noche o el 17 de Tebet, que es hoy, se ve que fue la noche o el día que era correspondiente a Nitl, a Navidad. Entonces trae ahí todo el tema este que, de acuerdo a la Kabbalah, durante la noche, o sea, desde la puesta del sol, digamos, hasta la medianoche no se estudia Torah para no aumentar fuerzas donde no tienen que ir. Y el Rebbe Rajab decía que es algo tan importante que si alguno quería mostrar que quiere estudiar Torah igual, no lo consideraba él. Bueno, hoy justo es el Yortzeit de Miseide, así que el papá de mi mamá, Poiliche, vamos a hacer shiur en su memoria, Leilut Nishmato, se llamaba Reb Shloime Berev Israel. Yo me llamo Israel por el papá de mi bisabuelo. Había dentro de los Hasidim, que Baruch Hashem tuve el privilegio de conocer, había uno que venía de una familia de Rusia que se llamaba Gershon Jacobson. Tiene varios hijos que son grandes disertantes. Simon Jacobson, el rabino Simon Jacobson, que era compañero mío, el rabino Yosef Itzhak. ¿Qué tal, Eduardo? El rabino, está muy buena la gorra. El rabino Yosef Itzhak Jacobson, que también da mucho shiurim y es muy famoso. Hoy vamos a hablar un poquito del padre. No, ponétela, está buena, ahí está. Vamos a hablar del padre de Gershon Jacobson. Este Gershon Jacobson fue un editor, periodista y editor. Cuenta uno de los hijos que la vida de él era el periodismo. Estamos hablando de un Hasid con barba, o sea, con Hasid Chabad, pero estaba muy metido en el periodismo. De hecho, muy, muy cercano al Rebbe. Cuenta el hijo que todos los días recibían todos los periódicos, especialmente de Israel, Maariv, Sofé, Yediot Aharonot, todos los periódicos que salían, estamos hablando de una época pre-internet, o sea que los diarios eran la fuente digamos, de información, y él, por más que, por supuesto, tenía sus ideas, pero también, como hombre de la prensa, eh, él leía de todos. Y a su vez él había fundado varios periódicos, escribía en uno que se llamaba The Morning Journal, y después fue el editor del diario Allgemeiner Journal, que era un diario en Yiddish. Eran muy interesantes los editoriales que él hacía. A mí me gustaba mucho leerlo en esa época. ¿Por qué cuento de él? Porque voy a, digamos, relatar un episodio que él tuvo con el Rebe, y, y lo que el Rebe le contestó, que tiene que ver con la parshá de la semana, como vamos a ver ahora enseguida. Resulta que él le preguntó, se ve que estaba en una audiencia con el Rebe, o en algún momento le pregunta al Rebe lo siguiente. El Rebe había dado una opinión. El Rebe en general daba las opiniones sobre lo que consideraba que hay que opinar. Por eso Rebe. Pero una vez el Rebe dio su opinión sobre un tema, parece relacionado con Israel, que era muy ríspido. Y la opinión del Rebe no cayó muy bien en ciertos círculos. O sea, es lo que el Rebe opinaba, pero
Entonces este Gershon Jacobson, como buen periodista, y mirándolo desde su enfoque, desde su visión, le dice al Rebe, Rebe, ¿qué necesidad tiene usted de opinar sobre estos temas? Al final de cuentas no es un tema relacionado con Torah, con mitzvot, sí tiene que ver con el mundo, tiene que ver con la idea, lo que uno tiene que pensar, pero no hay que meterse, por ahí digamos, le quiso explicar que políticamente no estuvo bien lo que el Rebbe hizo. No que no dijo algo correcto, Hasbe Shalom, sino que políticamente hubiese sido más eh, provechoso no decir nada, no opinar. Ustedes sabemos que el Rebbe cada oportunidad era para dar una enseñanza, y una enseñanza en la vida. Y no una enseñanza solamente para el que lo escuchó, sino una enseñanza para todos los que lo vamos a escuchar, porque él se lo contó a sus hijos, supongo se lo habrá contado a otro lo que el Rebbe le dijo, y yo lo escuché de uno de sus hijos, el rabino Yosef Yitzhak Jacobson. Entonces, seguro que es importante. Y esto tiene que ver con la parsha de esta semana. Sabemos que Moshe Rabbeinu se crió desde chiquito, como hablamos ayer también. Moshe Rabbeinu se crió en la casa del faraón, cuando la madre lo pone en la canastita y la hija del faraón, Batia, lo cobija y digamos como que lo adopta como su propio hijo. Él se crió en la nobleza egipcia. Él estaba en la casa del faraón todo el tiempo, era como el nieto del faraón. Y cuenta la Torá, ahora sí ya lo vamos a analizar más profundamente, pero vamos primero a la historia. Cuenta la Torá que fue un día que hay distintas opiniones, cuántos años tenía Moshe, si tenía 20 años, si tenía 40 años, pero fue un día que él sale a ver qué pasa en el mundo y ve que hay un egipcio que le está pegando a un Yehudi. Entonces dice, vio para un lado, vio para el otro, y vio que quien ish, que no hay ninguna persona, y como explican Rashi, por ejemplo, que vio que no había nadie que va a salir de esta persona, no iba a tener herederos importantes, y agarró y lo mató, y lo enterró. Al día siguiente, nos cuenta la Torá, que salió nuevamente y vio dos Yehudim que se estaban peleando. Entonces le dijo, por qué se están peleando? Entonces uno le dijo, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y lo delataron ante el faraón. El faraón se enojó, quiso matarlo a Moshe, y cuando se enteró, por supuesto, de lo que había hecho con el egipcio, y Moshe se escapó a Midian. O sea que todo esto sucedió antes del episodio de la zarza ardiente, antes que Hashem se le revele a él. Ayer hablamos de esa etapa. Y acá vamos a ver algo muy interesante. Perdón, antes de eso. Entonces el Rebe, todo esto lo está contando el Rebe. Entonces el Rebe le dice, ¿y para qué se metió Moshe? Más o menos la misma pregunta que le hizo él al Rebe, ¿para qué se está metiendo? Entonces el Rebe le dice, se metió porque cuando uno vio que, que no hay nadie que se meta, miró para un lado, miró para el otro. La gente, vieron cuando pasan cosas en la calle y uno no quiere meterse, entonces empieza a mirar los pajaritos, mira a ver si llueve, si está el sol, o mira por cualquier lado, ¿no? A veces también pasa cuando sube una persona mayor al colectivo y la gente empieza a mirar para el otro lado, ¿no? Pero bueno, pero
hablemos de cosas realmente muy importantes. Y a veces la gente mira para el otro lado, no se mete. Entonces dice el Rebe, porque nadie es justamente, porque nadie se mete y nadie dice nada, por eso yo tengo que hablar. Porque si yo no lo voy a decir, no lo va a decir nadie. Y dice el Rebe, esto lo aprendí de mi suegro, el Rebe anterior, el Rebe Rayatz, el Rebe Rabbi Yosef Yitzhak, que entre paréntesis estamos dentro de los 30 días del Yortzeit de él. Hoy estamos 17 de Tebet, en 3 semanas, el día de Shvat, más o menos, es el Yortzeit, el gran día que él elevó su alma al cielo y que a su vez después quedó como el día de la asunción del Rebe. Entonces, el Rebbe anterior era una dugma hayá, era un ejemplo como la persona tenía que comportarse. Cuando el Rebbe anterior estaba en Rusia, todavía recién había asumido liderazgo, porque en 1920 falleció su padre y ya estaba el comunismo estaba en ebullición, propiamente dicho, y muchos se fueron y muchos quedaron cuidando su comunidad. El Rebbe anterior salió a respaldar a todos los Yehudim donde quiera se encuentren. Yehudim que eran Jabatnikim, Hasidim de él, y Yehudim que no eran Jabatnikim. Y ni a veces, y muchos de ellos que ni siquiera eran judíos observantes. El Rebbe salió, el Rebbe anterior en este caso, a respaldar a todos. Entonces le dice el Rebbe a Gershon Jacobson, al periodista, esto lo aprendí de mi suegro. De esta forma tenemos que comportarnos. Entonces, cuando no hay nadie que grite, tiene que haber alguien que grite, no hay alguien que eleva la voz. Alguien tiene que elevar la voz. Ah, la gente va a pensar, este es el loco que grita. Que piensen, pero alguien tiene que decirlo. No sé si es el nombre de un programa, alguien tiene que decirlo. Una vez estaba en Israel, estaba en un colectivo y el programa se llamaba Yesh Mile Daber, hay con quién hablar, como diciendo, pueden hablar con el periodista que él los va a escuchar. En general de Moshe Rabbeinu, el líder de Israel y el Rebbe le dice, en ese momento surgió el liderazgo de Moshe Rabbeinu. Todavía no tenía el liderazgo, la revelación de Hashem, pero ahí se vio el liderazgo, la fuerza que Moshe tenía. Si miramos la Torá, vamos a ver que hay solo 3 episodios que la Torá nos cuenta sobre Moshe antes de que Hashem se le revele. 2 los acabo de contar. Primer episodio, cuando mató al egipcio. Segundo episodio, cuando digamos, vio a los 2 judíos pelearse y fue digamos, increparlos porque se están peleando, que no hay que ser malvado, etc. Tercer episodio, cuando Moshe se escapa del faraón, va a Midian. Cuando llega a Midian, la Torá nos cuenta que estaban las hijas de Itro. Itro era el gran sacerdote ahí de Midian, y tenían había todo un tema porque había que abrevar al ganado, a las ovejitas, y había una piedra ahí arriba, y se estaban peleando con otros pastores. Vino Moshe y sacó la piedra, como había hecho Jacob en su momento, con Rachel y Lea, perdón, y, y abrevó al ganado. Y ahí fue como conoció a su esposa, a su futura esposa, Tzipora, con quien se casó. Los 3 episodios están mostrando cómo Moshe, el liderazgo de Moshe, que Moshe no se quedó callado. Pero hay una diferencia entre cada uno de los episodios. Y por eso seguramente la Torá los cuenta. La Torá no nos va a contar 3 episodios idénticos.
cada episodio tiene su mensaje y tiene su detalle. El primer episodio, ¿qué ve Moshe? Moshe ve que un goy, un no yehudí, le está pegando a un yehudí. Vio que nadie se metía, fue y lo salvó. Segundo episodio, Moshe ve dos Yehudim peleándose. Entonces va y le dice a ellos, ¿por qué se están peleando? Ustedes son hermanos, no tienen que pelearse. Tercer episodio, se están peleando entre personas gentiles, gente que ninguno era Yehudí hasta ese momento. Se estaban peleando las hijas de Itro, estaban discutiendo con los pastores de Juan Pérez, qué sé yo, de Abdala. Y Moshe se metió también. Ese es el liderazgo. El liderazgo es que no me meto solo donde me conviene, no pego el grito solamente donde a mí me conviene, donde me gusta, donde voy a quedar bien. Si me meto en este caso, es como está fulanito, menganito, sultanita o quien sea, entonces van a ver cómo yo me metí y esto me va a levantar mi reputación. No, Moshe se metió, vio que había un egipcio, le estaba pegando a un yehudí, fue y lo salvó. Vio que había dos yehudim que él ni conocía. Pónganse a pensar que Moshe no conocía a nadie, ni a su papá y a su mamá conocía en ese momento, porque se había criado en el palacio del faraón. Pero él fue y fue a separarlos. Y después viene el tercer episodio, gente totalmente ajena que ni siquiera vivían en Egipto. Y, o sea que estos tres episodios, como hay rabinos que hablan sobre esto, había un gran rabino que llamaba Ben Zion Bernstein de Londres, y, y él explica justamente esto, que Moshe creció en un ambiente totalmente diferente. A veces uno lo mira al Moshe y, y pensamos al Moshe de que cuando Hashem se le presentó en la zarza ardiente, a ver, entre nosotros, si nosotros estamos caminando por un lugar, donde sea, y vemos la zarza ardiente, o vemos algún otro episodio, y Hashem mismo se nos presenta. ¿Querés decir algo? Te tenés que ir. Después mirar el final que está muy bueno. Hashem, Hashem se le presenta a uno y ¿acaso uno que va a decir, bueno, no pasó nada, se me presentó Dios? No, ayer se me presenta, me dice, tenés que ser un líder, seguro que lo voy a hacer. Está bien, Moshe también puso reparos, pero no importa, era Moshe, es otro tema. Está bien, pero acá vemos el liderazgo de Moshe antes de ser el líder, antes de que Hashem se le presente. Ahí ya vemos el liderazgo. Y acá hay una discusión o hay dos opiniones entre dos grandes sabios comentaristas de la Torá, que están en los Humashim, en los libros, ahí están los comentarios, digamos, donde hay muchos comentaristas. Los dos eran de origen sefaradí. Uno se llamaba el Ramban, el Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, y el otro se llama Eben Ezra, Rabbi Abraham Eben Ezra. Cada uno escribió su Peirush. ¿Cómo se enteró que Moshe era? ¿Moshe sabía que era Yehudí o no sabía que era Yehudí? El Ramban dice, cuando Moshe estaba en la casa del faraón, en algún momento le contaron que él era del pueblo, era de los hebreos, pero quién era el padre, quién era la madre, pero que a él lo había criado Batia, la hija del faraón, él estaba en otro nivel. Viene Eben Ezra y dice que cuando Moshe, ¿qué dice la Torah? Miren qué interesante. La Torah dijo que él salió a ver a ver a sus hermanos, el sufrimiento de los hermanos.
¿Quiénes eran los hermanos? De acuerdo al Ramban, los hermanos eran los Yehudim, pero de acuerdo al Eben Ezra, los hermanos eran los egipcios. Él salió a ver qué pasaba con sus hermanos egipcios. Salió ahí al mundo. Pero en el momento que ve que un egipcio le está pegando a un yehudí, ahí le salió la neshama para afuera. Ahí sintió que acá es otra cosa. No es que fue a defender al egipcio, sino todo lo contrario, lo defendió al yehudí, porque salió para él, para afuera. Él sintió en ese momento que era un yehudí. Cosa que de acuerdo a Ebenezer no lo sabía. Y esto es lo que el Rebbe dice. Moshe Rabbeinu, fíjense, pongámonos a pensar nuevamente. Él vivió por lo menos hasta los 20 años y de acuerdo a opiniones más en el Palacio Real. No es que estaba ahí jugando a la bolita todo el día. Seguro que Moshe tuvo la mejor educación y tuvo los mejores profesores y aprendió todo. ¿Y ellos qué eran? Ellos eran idólatras. Entonces seguro que Moshe aprendió sobre todas las idolatrías que ellos tenían. Pero ¿qué dicen las otras idolatrías, especialmente la de Egipto? Que cada uno de esos ídolos, dioses con minúscula, como ellos los tenían, cada uno tiene una fuerza para dominar al mundo. Para nosotros los Yehudim es todo lo contrario, todos una sola fuerza, que esa fuerza la de Hashem. No cada uno tiene una fuerza, sino todo es Hashem, y de ahí viene toda la energía que el mundo recibe, que nosotros por supuesto también recibimos. Y eso fue lo que sintió Moshe en ese momento. Por eso Moshe se transformó en ese momento en un líder. A veces lo que uno ve cuando mira para un lado, mira para el otro y ve que no hay un Shein Ish, y acá no se refiere que no solamente que no hay nadie que va a salir, dice que no hay un Mensch, como se dice en Yiddish, no hay un don de gente, no hay nadie que tenga ese don de gente para hacer las cosas correctamente. Ahí es donde uno tiene que tomar la posta y meterse, no puede tener una falsa humildad. ¿No es cierto? Ser humilde si uno está entre muchos, si no le preguntan, no contesta, no se mete, está bien, bárbaro. Pero, a ver, si hay un incendio y hay que salvar a alguien, hay que ir y salvarlo. No hay que pensar, voy a llamar al bombero, voy a esperar a ver que me pidan. No, perdón, si yo sé hacerlo. Si no lo sé hacerlo, bueno, ahí cambia la cosa porque puedo hacerlo Preguntita, peor. Sí, si no se me va de la idea. Entonces, ¿él recién se reconoce como judío con las sales calientes? Cuando hizo todas estas dos acciones, ¿él no se sentía como judío? ¿Era su no, interior? claro, de acuerdo al Eben Ezra, él no sabía que era judío. Y cuando vio que el egipcio le pegaba al Yehudí, ahí, ahí salió todo el sentimiento de Yehudí. Y este sentimiento lo heredamos todos de Moshe Rabbeinu, especialmente aquellos que les toca de repente estar solos en un lugar, o que son poquitos Yehudim en un lugar. O que son muchos, pero a veces son muchos, pero los que saben son pocos, o uno es el único. Entonces ahí, como dice el Pirkei Avot, "B'makom sheinish tishtadel liyot ish", en el lugar donde no hay un mensch, donde hay alguien que sepa, alguien que ponga las cosas en su lugar, hacelo vos. Ah, no tenés el título, nadie te pidió. Bueno, no pasa nada. Obviamente hay que ser inteligente. No hay que ir como un bruto, meterse para que lo demás le griten, lo insulten y lo echen. Hay que ir con inteligencia, con delicadeza, pero saber que las cosas no penetran en saco roto. Todas las buenas enseñanzas que uno da, especialmente cuando hay una necesidad imperiosa de meterse, de opinar, seguro que va a traer sola brajot
y seguro que esto va a traer al Mashiach mucho más rápido, porque Moshe fue, como dicen, el Goel Rishon, el primer redentor. Hugo el Ajarón es el último redentor, el espíritu del Mashiach viene directamente de ahí. Mañana seguimos.